Bueno, vamos a trabajar en esta clase el tema 2.1 correspondiente a cuartiles. Primero, chicos, vamos a ver el siguiente video. Vamos a prestar mucha atención de estos temas de la semana. Vamos a hacer un laboratorio, que es el último ya con el que vamos a cerrar las evaluaciones. Así es que atentos, presten mucha atención. Son temas muy importantes que se siguen viendo y quieras o no, luego, en el siguiente año, se van a utilizar. Así es que los dejo, presten mucha atención. Creo que es de las que más utilizamos, porque casi siempre en cualquier carrera que decidamos estudiar, la estadística siempre está presente. Entonces es muy importante que aprendamos estos nuevos temas y conceptos. Y más que el hacer solo los cálculos, es también interpretar la información y saber si lo que hemos recopilado en algún estudio es válido o nos puede dar buenos resultados o buenas predicciones. Así que preparemos nuestro libro de texto de primer año. Por aquí tenemos el nuestro. Y nos vamos a las páginas 216 y 217. Este día vamos a introducir unas nuevas medidas. Las medidas que hemos trabajado son las de tendencia central, media aritmética, mediana, moda, las de dispersión, que son la varianza, el rango, la desviación científica, y ahora vamos a introducir unas nuevas que todavía nos dan más información para interpretar. Hoy sí estamos aprendiendo bastantes conceptos de estadística. Creo que es el que tiene como más conceptos en todas las áreas. Debe ser un poquito enredado, pero creo que ya cuando estamos trabajando con los problemas, las cosas quedan más claras. ¿Te parece que pasemos a la pizarra? Para adelantar un poco, te cuento la situación que tenemos este día para resolver. Tenemos los datos de un profesor, que estos datos son del año pasado, este año, sobre las inasistencias de sus estudiantes. En total son 20 estudiantes, así que no están ordenados de ninguna manera, sino que el estudiante 1, por ejemplo, faltó 4 veces, en el año. Y hay otros que han faltado más, por ejemplo, este que faltó 14, y hay algunos que han faltado menos, veo por acá un 2, es decir, solo 2 veces en el año faltó por alguna razón. Exacto, parece que no tiene muchas complicaciones, así que bien por eso. Lo primero que te voy a pedir que hagas es que calcules la mediana de ese grupo. Lo primero que vamos a hacer entonces, porque imagino que no solo vamos a hacer eso, esta es la primera parte. Vamos a calcular la mediana. Muy bien. Si no mal recuerdo, creo que en sexto grado aprendimos más o menos sobre la mediana. Sí, y recuerdo que lo primero que hacíamos, que en este caso es como mucho más fácil porque son datos así simples, era que teníamos que ordenarlos. Que podría ser de mayor a menor o de menor a mayor. Bueno, yo te voy a pedir, esto es un poco conveniente para lo que vamos a hacer luego, y es que los ordenes de menor a mayor. De menor a mayor. Sí. Bien, si todos observamos por acá los datos que tenemos, creo que el dato que es como más pequeño, es decir, la menor cantidad de inasistencias es 2. Así que voy a iniciar colocando el 2. El siguiente, si me vas ayudando, Anita, porque son bastantes. 4. El 4. 4. Y me parece que hay varios 4. Hay otro. Y hay otro. Y ese es todo. Ahora vamos con 5. 5. Aquí hay 1. ¿Es el único? Es el único. Veamos 6. Por aquí hay 6. Y aquí hay otro. Aquí está otro. Si son muchos datos, se vuelve un poco trabajoso. Allá hay un 7. 7, ya no hay más 6. ¿Y es el único? El único. Vamos con 8 entonces. 8.
registro 8 al inicio de la segunda fila. Y ya no hay más, así que vamos con 9. 9. Sí, así que vamos con 10, el primero que me aparece acá. Te voy a pedir que lo pongas abajo porque necesitamos esta parte de acá para más adelante. Voy a colocarlo por acá, un poco de espacio porque estoy seguro que algo vamos a hacer por ahí. Aquí hay otro 10. Y ¿no hay más? No hay más. Ahora 11. Aquí hay otro. Luego vamos con 12. 12. 12. Ahora sí es más fácil verlo. Sí, ya quedan pocos. Y 13. 13. Y otro 13. Y terminas con 14, 15. Finalmente, eran bastantes. Creo que entre más datos son, se puede complicar un poco. Ahora, eso lo hemos ordenado. Solo los hemos ordenado. ¿Cómo calculamos la mediana cuando ya tenemos los datos ordenados? Bueno, recuerdo que en el mejor de los casos, la mediana era un dato que quedaba justo en el centro. Es decir, yo podía hacer dos grupos y justo en el centro había un dato y ese era la mediana. Pero en este caso, observo que ordené justamente en dos grupos con la misma cantidad y no hay un dato que esté en el centro. Exacto, y eso es porque tenemos una cantidad par de datos. Así que había que hacer algo más que teníamos que hacer en ese caso cuando tenemos una cantidad par. Pues cuando teníamos una cantidad par había que encontrar como el punto medio entre los dos datos que están en el centro. Exacto. Y en este caso, digamos... Quiero que se fijen ahí que lo primero que se hace para encontrar la mediana es ordenar los datos de menor a mayor. Luego, si ustedes tienen cantidades, no me estoy refiriendo que el 4, no, me estoy refiriendo que si usted lo cuenta los datos y le da número de datos pares, va a ser este proceso que se va a explicar. Y si tuviera número de datos impares, ahí sí usted divide entre dos y ya le va a dar el número que está al centro. Veamos entonces cómo se va a hacer. Porque si lo tuviéramos así uno al lado de otro, sería justo el valor de 9 y el valor de 10. Muy bien. Así que la mediana, en este caso, que encuentra el punto medio, sería 9 más 10 entre 2. Ok, exacto. Vaya, observen que como aquí hay 20 datos, ¿verdad? 20 datos. Entonces, no queda ningún número al centro, ¿verdad? Porque es la mediana el número que está al centro. Por lo tanto, se toma el número que ocupa la posición 10 y el otro también. Entonces, entre 9 y 10. Por eso es que se suma 9 más 10 entre 2. Así es. Hay que hacer ese cálculo. Este es fácil. Está bastante fácil. Y sería, en este caso, 9.5. Bueno, esa es la primera parte, la mediana. Ahora, en estos dos grupos, tú has dicho, este valor divide al conjunto de datos en dos grupos con igual cantidad de datos. Es como que aquí estuviese el 50% de los datos menores y aquí el 50% de los datos mayores. A este grupo de aquí le voy a llamar grupo 1 y lo voy a anotar como G1. Muy bien. Y a este otro, grupo 2, G2. Ahora te voy a pedir que calcules la mediana para el grupo 1 y la mediana para el grupo 2. Bien, entonces vamos a encontrar la mediana del grupo 1. Creo que en este caso sí es un poco complicado, al igual que el anterior, porque como es una cantidad par de datos, no hay uno que esté justo en el centro. Pero total, cada grupo tiene 10 datos. Tiene 10 datos. Así que debería de dividirlo en dos grupos y me va a quedar de 5 y 5.
Entonces, si comienzo a contar, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que aquí tengo un pequeño grupito y luego aquí tengo otro. Y al igual que antes, tendría que encontrar el promedio o el punto medio de los dos datos que están justo en el centro. Exacto. Pero si observamos, en este caso es fácil. Es el mismo número. Es el mismo número. Así que no tenemos que hacer la suma y dividir entre Dividir, dos, nada. porque nos va a dar el mismo 6. Así que la mediana del grupo 1 es 6. Muy bien. Ahora vamos con la mediana del grupo 2. Veamos. Igual que antes, como son 10 datos, tengo que dividir en dos grupos de 5 y 5. Así es. 1, 2, 3, 4 y 5. Bastante conveniente como está este grupo. Exacto. Porque Por espacio. por espacio nada. Igual, hay que sacarle provecho. Sí. Si observamos nuevamente, los dos que quedan en el centro Son iguales. son iguales. Así que igual no hay que hacer nada, solo lo escribo nuevamente. Y sería 2. Muy bien. Fíjate que no hemos pedido calcular esos datos solo porque sí, sino que así como la mediana para las medidas de tendencia central tiene una, digamos, una interpretación importante, estos dos que hemos calculado acá también lo tienen. Y te digo la razón. A ver, dijimos que cuando calculamos la mediana, separamos todos los datos en dos grupos. Así es. Hasta aquí se encuentra el 50% de los datos, ¿cierto? Sí. El otro 50 está acá, con los datos mayores, y hasta el último ya tendríamos el 100%. En este caso, como hemos calculado mediana y mediana de cada grupo, si este 50 lo hemos dividido también en dos grupos con igual cantidad de datos, quiere decir que hasta aquí Es el 25%. tenemos el 25% de los datos. Aquí tenemos otro 25, llegamos a 50. Aquí tendríamos otro 25%, Llegamos a 75%, 75%, y aquí 100%. 100%. Entonces, vamos como acumulando. Tenemos acá 25%, hasta acá tenemos 50%, hasta aquí 75%, y hasta acá el 100%. Esos datos y esas medianas que hemos calculado para los otros dos grupos reciben el nombre de cuartiles. Cuartiles, que viene más o menos de separar el grupo en 4. Entonces, los cuartiles son esos valores que separan al conjunto de datos en 4 grupos con igual cantidad de datos cada uno. Y tenemos este análisis. Hasta el primer cuartil Es el 25%. 25%. Es decir, hasta 6, en este caso sería este el cuartil 1. Hasta ahí tenemos el 25%. Cuartil 1, que lo vamos a denotar por C1. Hasta el segundo cuartil, que coincide con la mediana de los datos, Tenemos el 50. Entonces, este de acá es el cuartil 2. Aunque en general creo que nos referimos más a él como mediana, más que como cuartil 2, pero en efecto es el cuartil 2. Sí, que en algún momento nos lo mencionan, pues tenemos que tener en cuenta que el cuartil 2 es la mediana. Exacto. Hasta el cuartil 3, En este caso es el valor de 12. Y ahí tenemos el 75%. el 75%. ¿Sí? Muy bien. Estos datos, bueno, creo que así como lo tenemos, es difícil de... Como que no nos da mucha información en realidad, solo los hemos ordenado y los hemos separado en 4 grupos iguales. Pero para interpretar datos como que No, me ayuda mucho. todavía no está muy claro. Siempre cuando necesitamos interpretar datos, a veces resulta más conveniente o más fácil hacerlo a través de gráficas. Sí, en algún momento usamos histogramas, polígonos de frecuencia, donde veíamos las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana. Así que en esta ocasión, cuando tenemos cuartiles, podemos auxiliarnos de otras medidas, de otro tipo de gráfica, Así que es lo que vamos a construir
a continuación. Y es relativamente sencillo. Creo que en este caso va a ser una gráfica larga. Sí, no es hacia arriba, como estamos acostumbrados a veces con las barras, sino que se extiende de manera horizontal. Así. Lo primero que vamos a hacer por acá es dibujar una línea recta. Y la línea recta tiene que contener estos datos que tenemos aquí. Es decir, básicamente es como que tengamos una recta numérica y vamos a colocar los datos que nos aparecen acá, que son los datos que en este caso se han recolectado. Pero aparte de eso, creo que los vamos a colocar todos tal cual como una recta numérica. Es decir, por ejemplo, en algunos casos, en este en particular, no nos aparece alguien que tenga una inasistencia de 3 días. Entonces, igual lo vamos a colocar, aunque aquí no aparece. No aparece, es decir, como es la recta numérica, tiene que estar siempre. Vamos a comenzar. Como solo tenemos datos positivos, iniciamos en 1. Eso no me sale muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque solo tenemos hasta 15 inasistencias. Sí. Podríamos continuar, pero creo que no nos serviría de mucho. No, lo que nos interesa es justamente los que queden, digamos, entre 2 y 15, que son el dato menor y el mayor. Bueno, entonces, he ahí la primera pista para el diagrama. Necesitamos colocar el dato menor y el dato mayor, que van a ser nuestros límites. Muy bien. Bueno, el menor observamos que afortunadamente justo por eso necesitamos que esté ordenado, porque ya así ordenado es más fácil de identificar. Y el menor en este caso es 2. Suponemos una marca por acá. Y el mayor, como ya lo dijimos, es 15. Justamente aquí. Ahora vamos a colocar los cuartiles. El cuartil 1. El cuartil 1 ya lo encontramos que es 6. Acá. El cuartil 2, que es la mediana. Y que en este caso encontramos que es 9.5. Quedaría entre 9 y 10. Y finalmente el cuartil 3, que encontramos que era 12. Muy bien. Para este diagrama, si bien tenemos toda la recta, pudimos también comenzar en 2 y terminar en 15 y solo dejar justo los datos que necesitamos. Exacto, porque solo lo vamos a empezar a contar desde aquí. Es decir, esto de acá ya no me interesa, sino que desde acá hasta acá. El siguiente paso es dibujar un rectángulo que inicie en el cuartil 1 y finalice en el cuartil 3. No me interesa mucho el ancho del rectángulo, sino que el largo. Justamente que abarque los datos con los que estamos trabajando, que en este caso son los de los cuartiles. Exacto, y como pues aquí nuestro plano está cuadriculado, igual que los cuadernos, pues, podemos darle el ancho que tenga. Un cuadrito. Exacto. Así que iniciamos aquí. Voy a trazar este también. Definitivamente es una gráfica bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero es bastante sencilla. Sí. Creo que en educación básica estuvieron trabajando las gráficas de barra, ¿no? Sí, y mucho mejor porque aquí parece que no vamos a dibujar muchas, a diferencia de en básica que se dibujaban bastantes. Exacto. Listo. Ahí está nuestro rectángulo. Vamos a trazar una línea sobre la mediana, o sea, el cuartil 2. Tiene que ser una línea vertical. Para eso usamos la escuadra. Muy bien. ¿Y ahora qué quiere decir eso? Este es un diagrama conocido como diagrama de caja y bigotes.
Lo que voy a hacer es borrar esta parte de acá, que no nos confundamos, porque lo que me interesa es lo que queda desde aquí hasta aquí. Justo los datos que hemos recolectado. Exacto. Así que a esto lo llamamos diagrama de caja, Incluido que tiene que ver con el rectángulo que se ha dibujado. exacto. ¿Cuál crees que es la caja? Pues el rectángulo El rectángulo, es decir, esto que hemos hecho acá, es la caja. es la caja. Esta es la caja. Dice, y bigotes, se oye gracioso. Sí. ¿Y a qué crees que hace referencia a lo de y bigotes? Pues podría suponer en este caso que es como la parte que nos hace falta, que justamente tiene que ver con estos dos segmentos de acá, que podría ser parecido a la idea de bigotes. Bigote italiano. Sí. Exacto. Entonces, a estos de acá les llamamos bigotes. Bastante creativo el nombre. La verdad que sí. Los diagramas de caja y bigotes nos sirven cuando tenemos justamente los cuartiles, porque se construyen a partir de ellos. Entonces, analicemos un poquito la información que tenemos. Tenemos el valor mínimo y el valor máximo. Sí. ¿Qué pasa si el valor mínimo hubiese sido 1 o 0? Este bigote sería más Sería largo. mucho más largo, sí. Y si el valor máximo fuese 16. Igual sería como más largo también el bigote. Exacto. Entonces eso nos lleva a pensar que los datos están como un poquito más dispersos. Es decir, ocupan más espacio, están mucho más separados. Ajá. O que hay unos valores extremos que están pues muy alejados de cómo puede estar funcionando realmente la distribución. Es como si tuviéramos un estudiante, por ejemplo, que nunca faltó y de ahí la mayoría hubiera empezado a faltar 8 días. Entonces hay como una separación bastante grande entre ese conjunto de datos. Imagínate que en esta situación de las inasistencias, la caja nos ha quedado un poquito más en el centro. Sí. Pero ¿qué pasa si la caja hubiese quedado más cerca del valor mínimo? ¿Eso sería bueno para esta situación o sería malo? Yo creo que sería bueno, porque significa que la mayor cantidad de estudiantes faltó poco. Exacto, es decir, este es el cuartil 3, hasta aquí tenemos el 75%. Y en esta situación, si está un poquito más, en este sentido, a la izquierda, entonces eso quiere decir que las inasistencias fueron menos. Y si estuviesen más a la derecha, significa que ahí los estudiantes sí empezaron a faltar, digamos, de 12 a 15 días, es decir, un poco más la mayoría. Exacto. ¿Qué pasa también si la caja hubiese sido más estrecha? Pues creo que la mayor parte de estudiantes en este caso se hubiera concentrado, por decirlo así, entre algunos conjuntos de datos, que podría ser, por ejemplo, de 7 inasistencias a 10. Ahí estarían como la mayoría. Exacto, pero igual tendríamos unos valores extremos muy diferentes, ¿sí? 2 y 15. Ok, en la siguiente clase, no la siguiente teleclase, sino que la clase que sigue a estos, vamos a hacer un análisis un poquito más profundo de del significado, de qué es lo que nos quiere decir esa caja y los bigotes. Exacto. Esta no es, digamos, la manera real de cómo se construyen los diagramas de caja, es decir, en estadística, cuando se trabajan con datos, con una gran cantidad de datos, se utiliza otra medida, no tanto el cuartil 1 y el 3, sino que otra manera de hacerlo para evitar que nuestra información esté todavía más acertada. Así es. Y lo otro es que tiene como la dificultad, que tampoco se hace así como lo hemos hecho acá, que solo es más como un ejemplo, porque entre más datos son, es difícil realmente hacer esto manualmente. De hecho, existen software que ya se encargan de hacer todo ese proceso. Muy bien. En resumen, los cuartiles, ¿cómo hacemos para calcular cuartiles cuando tenemos datos simples? Que es lo que los jóvenes tienen que trabajar luego en los problemas, que siempre se les propone. Pues igual, la idea siempre es la misma. Del conjunto de datos total encontramos la mediana. Para eso tenemos que ordenarlos. Tenemos que ordenar de menor a mayor. Una vez que encontramos la mediana, que ya tenemos ordenados los datos,
Pues de los conjuntos que nos salen, que hemos separado en 50% y 50%, a esos también debemos calcularles o encontrar la mediana. La mediana otra vez. Y hay que tener cuidado si tenemos una cantidad par, lo hacemos como trabajamos aquí. Si es impar, pues es el dato que queda en el centro, digamos. Justo en el centro, como que estuviéramos acá y entonces nos quedaría exactamente 1. No tenemos que hacer todo este cálculo. Bien, así de sencillo es calcular cuartiles. Y para dibujar el diagrama, hacemos una línea recta que inicie con el valor mínimo y termine con el máximo. Así contamos todos los datos. Aunque no aparezcan acá, siempre los vamos a colocar en la recta numérica que hemos colocado ahí en nuestro gráfico. Exacto. Y la caja, pues la iniciamos en el cuartil 1, la finalizamos en el cuartil 3 y siempre trazamos el cuartil 2 y la mediana para tener una referencia de más o menos a dónde está. Así. Muy bien. Así que ya tienen las herramientas para practicar este tipo de problemas. Resuelvan los ejercicios que están en la parte final del libro de textos. Si tienen alguna duda o algún comentario, a nuestra página. Para poder explicar este tema, chicos y chicas, hay que tener presente de que los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en cuatro partes con igual cantidad de datos se conoce como cuartiles. El cuartil 1 concentra lo que es el 25% de los datos, aquí lo tenemos, menores a este. El cuartil 2 concentra el 50% de los datos menores a él. Y el cuartil 3 concentra el 75% de los datos menores a él. Aquí lo tenemos. Ahora, la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, o sea, esa diferencia se conoce como rango intercuartílico y se denota por esta expresión. Y para poder ya explicar acerca de los cuartiles, vamos a desarrollar el siguiente problemita que ustedes ven ahí en su pantalla que dice de la siguiente manera. Determina y analiza los cuartiles de los siguientes conjuntos de datos obtenidos de la cantidad de personas reportadas con dengue en cada mes por algunos centros asistenciales. Quieren que calculemos lo que es el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, tanto del literal A como del literal B, el del literal C y el literal D. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es ordenar los datos de menor a mayor de cada uno de esos literales. Y si nosotros los ordenamos, nos va a quedar de la siguiente manera. Y como pueden ver, pues chicos, ahí tenemos ya los valores tanto del literal A como del literal B, del literal C y del literal D, ya ordenados de menor a mayor. Ahora, para poder calcular cada uno de los cuartiles, o sea, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, vamos a ocupar la siguiente fórmula que nos va a servir para calcular lo que es la posición de cada uno de ellos. Y esa fórmula es cuartil I va a ser igual a I por N dividido entre 4. Y esa formulita nos va a servir para calcular cada uno de ellos, como por ejemplo, vamos a empezar primero con el literal A, chicos y chicas, como de la siguiente manera. Vamos a calcular primero lo que es el cuartil 1, entonces voy a decir yo cuartil 1. En vez de la I voy a poner 1. ¿Y eso qué va a ser igual? Bueno, pues en vez de la I voy a poner 1 multiplicado por N, que representa el número de datos. Veamos cuántos datos son. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Lo voy a multiplicar por 11. Luego lo vamos a dividir entre 4. 1 por 11, 11. Y 11 entre 4, eso me va a dar prácticamente 2.75, que lo podemos aproximar a ¿qué? Lo podemos aproximar a 3. ¿Qué significa eso? Eso significa que la posición del cuartil 1 es igual a 3. Veamos quién es, pues chicos. Voy a decir entonces yo que el cuartil 1 es, veamos, es 1, 2, 3. Aquí lo tenemos.
que sería este 3, la posición 3. Ahí lo. Vale, si ustedes se fijan, esta fórmula que tenemos aquí nos va a dar nada más la posición, a dónde está el cuartil. Como estoy hablando de cuartiles, entonces divido entre 4. Cuando ya tenemos la posición, vamos a buscar qué número ocupa esa posición. Como tenemos 275, eso se aproxima a 3. Entonces vienen ustedes y dicen, ¿en qué posición? ¿Qué número está en la posición 3? Entonces observamos que está 1, 2, 3, el número 3. Entonces el cuartil 1 es 3. Lo que quiero yo que tengan claro que lo primero que se hace es ubicar su posición y luego quién está en esa posición. Ahora vamos a calcular lo que es el cuartil 2. De la misma manera, ocupando lo que es esta formulita. Cuartil 2 va a ser igual a que I, que en este caso sería 2 multiplicado por N, que son 11 datos, luego dividido entre 4. Y esto nos va a dar prácticamente 2 por 11 me va a dar 22. 22 entre 4 y eso me va a dar 5.5, que lo podemos aproximar a 6. Veamos quién es el que ocupa la posición 6. Pues chicos y chicas, y decimos nosotros entonces que el cuartil 2 va a ser igual a quién. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí lo tenemos. Entonces sería el 9. Ahí lo tenemos. Y por último, pues vamos a explicar lo que es el cuartil 3, siempre de literal A, que sería 3, siempre que es I, multiplicado por N, que representa lo que son 11 datos, dividido entre 4. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, 3 por 11, eso me va a dar 33, y dividido entre 4, eso nos va a dar prácticamente 8.25. Que eso lo podemos dejar a 8, sin aproximar. Veamos quién es entonces. No olvide que ustedes van a aproximar siempre que después del punto decimal sea mayor a 5. Si es menor a 5, no se puede aproximar. Venimos nosotros y decimos, el cuartil 3 va a ser igual. Veamos quién ocupa la posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería entonces el 11. Ahí lo tenemos. Vamos a borrar para continuar con los otros literales. De cada uno de los literales ustedes van a encontrar los 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. No olvide que la letra I es dependiendo. Si yo quiero el cuartil 1, entonces iba a valer 1. Si yo quiero el cuartil 2, iba a valer 2. Yo quiero el cuartil 3, iba a valer 3. Entonces, esto me ayuda a identificar la posición y luego buscar qué número está en esa posición. Y continuando con la explicación, hoy vamos a explicar lo que es el literal B, siempre empezando con el cuartil 1. Va a ser igual a I, que es 1, multiplicado por N. ¿Cuántos datos son? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No olvidemos que lo primero que se hace es ordenar, porque literal B, aquí usted lo ve en el ejercicio, lo dan desordenado. Pero lo primero que debemos de hacer es ordenarlo de menor a mayor. Multiplicar por 10 y luego lo voy a dividir entre 4. 1 por 10 es 10 y 10 entre 4, eso me va a dar 2.5, que lo podemos aproximar a 3. Ahí tenemos. O sea que el cuartil 1 es el que ocupa la posición 3 en la serie de datos ya ordenado en el literal B, chicos y chicas. Entonces decimos que el cuartil 1 va a ser igual. 1, 2, 3, aquí lo tenemos, que es el 6. Continuando con la explicación, vamos con el cuartil 2. Siempre lo mismo. La formulita que sería I, que en este caso es 2, que voy a calcular la posición del cuartil 2, multiplicado por N, que son, ya dijimos que son 10 datos. Luego lo dividimos entre 4, lo que es la fórmula, porque prácticamente estamos hablando de que son 4 cuartiles en total. Ahora decimos 2 por 10 me va a dar 20 y 20 entre 4, eso me va a dar prácticamente 5. Ahora veamos quién es el que ocupa la posición 5 y ese va a ser el cuartil 2. Veamos pues, 1, 2, 3, 4, 5. Sería este 8. Y continuando con la explicación, vamos a hacer ahora el cuartil
3. ¿Cómo? De la siguiente manera. Cuartil 3, la posición va a ser igual siempre y que es 3. Por 10, eso me va a dar 30 y 30 entre 4, eso me va a dar prácticamente 7.5, que lo podemos aproximar a 8. Veamos quién es. Ponemos aquí cuartil 3. Quiero aclararle una cosa, chicos, yo de esta forma lo explico. Es probable que el libro lo explique de otra forma, no como yo la estoy explicando, pero yo de esta forma explico lo que es este tema. Quiero aclararle eso. Bueno, ahora decimos el que ocupa la posición 8 va a ser el cuartil 3. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí lo tenemos. Y es el 2. Y como pueden ver, pues ahí tenemos ya lo que... Luego de haber ya visto cómo se resuelve el literal A y literal B, les queda a ustedes de resolver el literal C y el literal D. Lo resuelven porque uno de ellos dos viene en el laboratorio de esta semana. Entonces ya queda de ustedes el que pueda resolver estos dos siguiendo los pasos anteriores. Entonces, por favor, les pido de que usted su cuaderno lo resuelva el literal C y el literal D. No me va a mandar fotos de ellos, pero sí que usted pues tiene que resolverlos para poder encontrar la respuesta el día del laboratorio.